Hablamos de la indignación que hay en México. Por supuesto, este tema no puede dejar de generar otra cosa que indignación por los casos de corrupción en los que estaría involucrado el exgobernador del estado de Veracruz, Juan Duarte. Su administración habría dado tratamiento falso a niños con cáncer. En lugar de quimioterapia se les inyectaba agua destilada para evitar los gastos que implicaba la adquisición de este producto. Estupor es lo que produce conocer este tipo de informaciones. El gobierno de Javier Duarte, que permanece prófugo de la justicia desde el pasado mes de octubre, es también acusado de aplicar al menos 70.000 pruebas falsas de VIH. Esto se suma a la larga lista de delitos por los que se le señala, entre ellos haber provocado la bancarrota de su estado y haber robado cerca de 45 millones de euros. Javier Duarte asumió la jefatura del estado de Veracruz, en México, en diciembre de 2010. Desde entonces, las acusaciones por narcotráfico, corrupción, incremento de la inseguridad, la violencia, asesinatos contra periodistas e impunidad caracterizaron los casi 6 años de su mandato. Porque nos robamos 35.421 millones de pesos en los últimos 3 años. Porque hay 14 denuncias penales presentadas ante la Procuraduría General de la República por más de 11.000 millones de pesos contra 40 funcionarios del gobierno del Estado y no se ha hecho absolutamente nada. En 2012, en el aeropuerto de Toluca, la Policía Federal retuvo un avión perteneciente al gobierno de Veracruz con el equivalente a $1.300.000. La administración de Duarte salió en su defensa y aseguró que el dinero se destinaría a festividades que tendrían lugar en la entidad. Al menos 17 comunicadores sociales fueron asesinados durante su gestión. También las desapariciones de jóvenes se hicieron cada vez más recurrentes en la zona. 48 días antes de la culminación de su periodo, el funcionario solicitó un permiso para ausentarse de sus actividades a fin de esclarecer las denuncias por desvío y mal uso de fondos públicos, así como enriquecimiento ilícito. Los desvíos de los que se habla solo existen en la mente tortuosa de quien sí tiene denuncias formales por enriquecimiento ilícito y gravísimos señalamientos por falta de probidad como persona. En mi gobierno he trabajado incansablemente en la creación de instituciones sólidas y en mecanismos que garanticen a los ciudadanos sus derechos y libertades. Su partido, el PRI, le suspendió los derechos como militante de la tolda política y le exigieron que aclarara las acusaciones. Pero la mayor indignación se produjo la semana pasada, cuando salió a la luz pública la supuesta vinculación del exmandatario regional en el caso de la utilización de agua destilada para tratar a los pacientes con cáncer, en especial a niños. Se exhorta a la Secretaría de Salud a que investigue exhaustivamente sobre la adquisición de medicamentos clonados y a la Fiscalía General del Estado a iniciar la investigación y determinar los probables responsables de estos hechos. Entre 2012 y 2015, 32 pequeños y más de 200 mujeres murieron por la enfermedad, según informes hospitalarios. Actualmente se iniciaron las investigaciones para determinar cuántos de ellos fueron sometidos a medicamentos clonados. También se conoció que estuvo involucrado en la compra de casi 70.000 pruebas de VIH falsas. Y su predecesor, Fidel Herrera, considerado uno de sus principales asesores, renunció a su cargo como cónsul de la Nación Azteca en Barcelona, España, por presuntamente estar relacionado con el caso. Vamos a hacer contacto en Ciudad de México con el licenciado Ángel Ávila, el expresidente del Consejo Nacional del Partido de la Revolución Democrática, quien pide a las autoridades agilizar la búsqueda del exgobernador de Veracruz, de Javier Duarte, para que responda por los delitos que se le imputan. Licenciado Ávila, un gusto tenerlo aquí en la mañana de NTN 24. Bienvenido. Hola, ¿cómo están? Un saludo a Ruth y a Karen y a toda la teleaudiencia aquí en las Américas. Sin duda alguna, nada justifica la corrupción, absolutamente nada. Pero esto, además de ser una corrupción, es un caso que es inhumano. Según la denuncia, jugar con la vida de niños y sus tratamientos, quisiera preguntarle yo qué tipo de sensación ha dejado cuando existe ese señalamiento que, lejos de ser aclarado o desmentido, solo se sabe que el político está prófugo de la justicia. No, bueno, como tú bien lo dices, la corrupción es un cáncer terrible que ha lacerado a la sociedad mexicana,
Pero bueno, el PRI nos había acostumbrado aquí en México, desgraciadamente, a tener corrupción en las obras o en las compras del gobierno. Pero lo que se reveló la semana pasada, de que se estaba jugando con la vida de los niños y de las mujeres en el estado de Veracruz, y que eso causó víctimas, que los niños hoy ya no están, que estuvieron sufriendo por recibir solamente agua destilada cuando ellos pensaban que estaban recibiendo un tratamiento contra el cáncer, ha generado una ola de indignación como nunca lo habíamos visto aquí en nuestro país. Son niños inocentes que estaban yendo a un hospital para ser tratados por esta enfermedad y que recibieron, gracias a la corrupción y al saqueo, a un sentimiento inhumano, solamente agua destilada. Esto ha generado un rechazo en la sociedad enorme, y es por eso que nosotros hemos pedido que se aceleren las investigaciones. Este exgobernador tiene más de 100 días prófugo, desfalcó alrededor de 35,000 millones de pesos mexicanos, acaba de renunciar su antecesor, el excónsul en Barcelona, Fidel Herrera, que fue él quien lo designó como gobernador, quien lo puso como candidato del partido en el gobierno, del partido del presidente Enrique Peña Nieto. Nosotros, después de conocer esto, estamos exigiendo no solo el castigo para el exgobernador prófugo, sino para su red de complicidades. Es decir, este daño que le hizo a los niños en Veracruz no lo hizo solo el gobernador. Hay una red de complicidades de diputados federales del PRI que tienen fuero en este momento, pero que debieran ser sometidos a juicio político para poder ser denunciados y que paguen su culpa tras la cárcel. Hay una red de complicidad que el gobierno mexicano de Enrique Peña Nieto no quiere entrarle al fondo del asunto, y que nosotros seguimos denunciando para que puedan pagar y presentarse ante la justicia. Licenciado Ávila, es que estamos hablando no solo el que se le dio agua destilada a niños con cáncer creyendo que ellos creían que se estaba dando quimioterapia, también 70,000 pruebas falsas de VIH. Se jugó literalmente con la vida de las personas. ¿Por qué? Porque recordando un poco la historia de Javier Duarte, él pide licencia para enfrentar esta investigación y después simplemente desaparece. ¿Por qué no ha podido el gobierno de México dar con el paradero de este hombre? Incluso le alcanzó a preguntarle, ¿por qué no ha podido o no ha querido? Pues era bien sabido, como tú lo dices, uno, es terrible que haya jugado no solo con el tema del cáncer, sino con las pruebas de VIH. Era a todas luces sabido y señalado que se iba a fugar. Es decir, que eran tantas las acusaciones que se le habían descubierto a él y a su camarilla distintas propiedades en Miami, en Texas, en Estados Unidos, en España, en Francia. Es decir, hubo un desfalco todo el tiempo. Y nosotros, desde la oposición, advertimos todo el tiempo que ese señor no iba a terminar su gobierno, que iba a tratar por todos los medios de fugarse, y el gobierno mexicano simplemente no hizo absolutamente nada para detenerlo en su fuga, sabiendo y además señalado de antemano lo que iba a pasar. Entonces, el propio sustituto le prestó un helicóptero. Sí. Entonces, licenciado Ávila, con este antecedente gravísimo que usted nos cuenta de lo que sucede en México, ¿qué pasa si lo encuentran? ¿Cómo garantizar de que vaya a existir una investigación ardua sobre esta denuncia y que finalmente pues pague este señor por lo que ha hecho y por otras cosas por las que ha sido señalado? Si ya tenemos un antecedente de que lo han dejado salir, según lo que usted dice, ha tenido el aval de muchas autoridades, la complicidad de mucha gente, muchas autoridades que podrían haber detenido esta situación. Sí, nosotros pensamos que evidentemente el fondo del asunto está en la corrupción, que hay señalamientos de que los dineros que se encontraron, por ejemplo, en el avión que mencionaban en su reportaje, de dinero en efectivo, finalmente iba a parar a las campañas políticas de su propio partido. Hay algunos señalamientos, no se tienen pruebas aún, pero de que ese dinero pudo haber sido también para la campaña presidencial en 2012, donde el presidente Enrique Peña Nieto fue electo. Entonces, hay mucha suspicacia de por qué no ha sido detenido o no lo quieren detener, pero lo que exigimos la sociedad mexicana es que ese señor debe de responder
por las atrocidades que hizo, por los desvíos que hizo y por el grave daño que le hizo a los ciudadanos en México y en Veracruz. Pues, licenciado Ángel Ávila, presidente del Consejo Nacional del PRD, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en la mañana de NTN 24 para hablar sin duda de este caso que despierta indignación. Gracias y un buen día para usted.